Ok, buenos días. En la clase de hoy de Historia de la Arquitectura 3, vamos a revisar las propuestas de los utopistas. ¿Quiénes eran los utopistas? Los utopistas fueron un grupo de personajes que, tomados de una visión que empezó a generarse en el mundo, eh, que buscaba resolver los problemas que se estaban generando en la sociedad, pues hicieron algunas propuestas particulares y eran de tipo más de tipo político. Fueron el origen de lo que es el socialismo, y en un principio pues tanto se le conoce como socialismo utópico porque hubo unas propuestas que fue como difícil llevarlas a las prácticas, aunque se intentaron llevar a la práctica, se llevaron, pero no se lograron desarrollar tal como estaban planteadas. Eh, Esto es otra propuesta más, así como hubo algunas propuestas muy particulares, muy concretas que todavía hoy día vemos, como el plan Haussmann que vimos la semana pasada. Entonces aparecen estas propuestas en estas corrientes sociológicas y socialistas que buscan mejorar las condiciones de las ciudades, de la forma de vida de la gente. Y detrás de ello lo que estaba era la visión de que se consideraba que los problemas de las ciudades industriales eran producto del sistema industrializado y capitalista de producción que se había instaurado después de la revolución industrial. Entonces, si se querían resolver los problemas de las ciudades, había que cambiar el sistema económico, el sistema político y volver de esa manera a las ciudades más antiguas, mayor contacto con la naturaleza, salirse de las ciudades y de esa manera ir mejorando. Todo va a partir de un señor llamado Henry Saint-Simon, a quien se le considera el originador del socialismo, y él proponía el socialismo utópico como una teoría sociológica, socialista y comunista enfocada hacia una sociedad más igualitaria. Y era eh, como una propuesta teórica ante las sucesivas luchas de las clases sociales de los trabajadores, que era lo que se hacía en forma, digamos, práctica en las calles. Eso que nosotros estudiamos la clase pasada, esas revueltas constantes que se daban y que, por ejemplo, en Francia eran común, y parte del plan Haussmann buscaba era contrarrestar eso. Bueno, todo eso viene ahora enfocado de alguna manera en una vertiente, vamos, como teórica. Y entonces lo que proponían, había como dos tendencias, dos corrientes. Una se consideraba la corriente progresista y otra la culturalista. En la progresista se iba más que todo a aprovechar los avances de la tecnología dada por la revolución industrial para que se hicieran mejores construcciones, mejores ciudades, etcétera, etcétera. Y la culturalista iba más hacia rechazar el modo de producción capitalista, ir más otra vez al contacto con la naturaleza, etcétera. Pero aunque hubo unos cuantos propuestas, digamos que las más conocidas y las que nosotros vamos a mencionar hoy son las de Robert Owen, la de Charles Fourier, y también vamos a mencionar una propuesta de Etienne Cabet, que los podemos, tal como lo vemos en esta lámina, lo llamamos los utopistas. Empezamos por Robert Owen. Robert Owen, que él era, se le dice que fue uno de los iniciadores del cooperativismo, es decir, buscaba que todo se compartiera, que no había un propietario único, que se trabajaba en conjunto, se producía en conjunto y entonces se disfrutaba de las ganancias en conjunto. Digamos que pudiéramos llamar eso en general el cooperativismo. Y Robert Owen va a hacer una propuesta. Se dice que Robert Owen, bueno, él se preocupaba mucho por el avance de los trabajadores, porque él en un principio fue un trabajador. Él era un trabajador y él consideraba que los trabajadores pues no tenían los beneficios que se merecían, que la totalidad de las ganancias iban para los dueños de las empresas,
y él, por cuestiones de la fortuna de la vida, él logra acumular un capital y obtiene bastantes recursos. Entonces él empieza a ser, digamos, como una especie de, como empresario, pero él tenía muy enraizado en sí mismo esa ganas de que los trabajadores mejoraran sus condiciones de vida. Entonces eso, unido a las corrientes socialistas estas de Henry Saint-Simon, él se va, digamos, a ir por allí, va a hacer una propuesta de cómo debería vivir la gente mejor y va a hacer sus propuestas de, de un nuevo hábitat que debería estar a las afueras de las ciudades, en contacto con la naturaleza, donde la gente produjera lo que iba a consumir, la parte de la agricultura, la parte de la ganadería, que organizarle la vida a los grupos familiares, todo estaba demasiado pensado para que supuestamente la gente viviera mucho bien. Entonces él propone un modelo de convivencia ideal en un edificio, en un entorno rural, donde un grupo de personas trabajaría y viviría felizmente. Sus postulados se basaban en la necesidad de encontrar una ocupación rentable para pobres y desempleados, apoyados en los cambios y adelantos característicos de la revolución industrial. Por eso es que se dice que el modelo de Robert Owen pertenece al modelo progresista, precisamente porque buscaba aprovechar los adelantos tecnológicos de la revolución industrial. Se concentra en las innovadoras ideas de Robert Owen, el modelo progresista, que fue un empresario preocupado por los fenómenos que provocaba la revolución industrial en la calidad de vida de la gente, en las ciudades, etc. Y entonces estos fenómenos se hacen sentir a partir del éxodo del campo a la ciudad por parte de las grandes masas de trabajadores que fueron a buscar trabajo en las industrias que se establecían en las ciudades. Y entonces en las ciudades se generaban precarias condiciones de vida, insalubridad y diversas formas de hacinamiento y una marcada explotación del proletariado bajo los modelos de producción impuestos por la burguesía. Todas estas cosas ya las hemos mencionado y los que han visto, o no sé si alguien que esté viendo paralelamente urbanismo con esta materia, vieron que eso fue precisamente uno de los orígenes del urbanismo como tal, buscar solucionar estos problemas de insalubridad de las nuevas ciudades industriales. Y entonces Owen va a elaborar una propuesta, un pueblo para una comunidad restringida. Lo interesante de estas propuestas es que interesante en sentido positivo y negativo, y eso lo podemos mencionar luego. Todo estaba como calculado, se definía cantidad de personas iban a vivir allí, qué iban a hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en este pueblo de Robert Owen, la idea era que se trabajara colectivamente en el campo y en la fábrica, que fuera autosuficiente y disponiendo en el propio suelo de todos los servicios necesarios. Eso iba a ser una comunidad autónoma y autosuficiente, como se dice aquí en este pequeño listado. Y entonces los beneficios serían para todos, porque no habría un solo propietario de esto sería como algo colectivo y donde de alguna manera también estaría, se buscaba que gente que tuviera recursos apoyara esta propuesta. Robert Owen propone el número de habitantes, el número que él propone debe estar entre 300 y 2000, preferiblemente entre 800 y 1200. Y en la extensión del terreno habla de un acre por persona, o sea, en promedio entre 800 y 1500 acres, entendiendo que acre es una cantidad que se acerca, pero no llega, se acerca a media hectárea, ¿no? Son 4000 y tantos metros cuadrados. Owen es un acérrimo defensor de la agricultura intensiva. Él decía que había que producir lo que se iba a consumir. Y en el modelo Robert Owen, la alimentación de toda la población puede asegurarse mejor y más económicamente desde una cocina colectiva, y los niños pueden entretenerse y educarse mejor estando juntos todos bajo la mirada de sus padres. Y aquí vemos ya esos elementos de tanta planificación, una cocina para todo el mundo, aunque después la gente pudiera tener una pequeña cocinita en su departamento, los niños deberían
O sea, la planificación de Robert Owen era que los niños debían dormir en una parte, los adultos en otra. eh, Todo estaba tan perfectamente planificado que, bueno, el ser humano no funciona de esa manera. Y de alguna manera esto también fue una de las cosas que influyó para que este modelo luego pues fracasara realmente. Además de los inconvenientes de tipo económico, porque eh, bueno, la realidad era una, ellos no podían vivir aislados del mundo y había que generar ganancias para poder seguir reproduciendo ese sistema de vida. Entonces, en la propuesta de la edificación de él, se adoptará una plaza amplia en forma de paralelograma por reunir las mayores ventajas para dar forma a las necesidades domésticas de la asociación. Es decir, una edificación donde se pueda llevar a cabo las ideas de Robert Owen y en un gran medio agrícola. Aquí vemos un gráfico, una propuesta, eh, aquí vemos lo que sería la propuesta general de Robert Owen en un gran medio rural, agrícola, en la naturaleza, donde hubiera grandes extensiones de terreno para cultivar lo que se iba a consumir. En los cuatro lados de esta propuesta de Robert Owen, en este paralelograma, pueden instalarse las viviendas privadas, es decir, los dormitorios y salas de estar para la población adulta, porque como les digo, él separaba a los niños de los adultos. Los dormitorios colectivos para los niños, que deberían estar vigilados todo el tiempo, los almacenes y depósitos para distintas mercancías, un hotel, una enfermería, etc. En una línea que pase por el centro del paralelograma, dejando un espacio amplio donde circule el aire, haya luz y se faciliten las comunicaciones, se podrá construir la iglesia y los lugares de culto, las escuelas, la cocina y el restaurante colectivo. Es decir, se iba a dar una vida de tipo colectivo realmente. Podrán tomar en el modelo de Robert Owen la iniciativa de construir tales pueblos terratenientes, capitalistas, compañías comerciales, autoridades locales o asociaciones cooperativas. ¿Qué pasaba? Él invitaba a capitalistas, pero si después la ganancia iba a ser para todo el mundo, ahí había un error de concesión, porque nadie quería ir a poner su capital, su dinero, si después las ganancias eh, no iban a ser para él, sino que se iban a distribuir entre todo el mundo. Entonces, eso fue una de las cosas que ayudó a que este modelo fracasara. El excedente producido por el trabajo de la comunidad, una vez satisfechas las necesidades elementales, podrá cambiarse libremente usando el trabajo empleado como término monetario o de comparación, perdón. Y eso era, se suponía que se iba a intercambiar los excedentes con la gente que estaba en las ciudades o la gente de otras ciudades que reflejaran también este mismo modelo. Las obligaciones de la comunidad para con las autoridades locales y centrales seguirán regulándose por la ley común. Las comunidades pagarán con regularidad los impuestos con moneda corriente y los hombres cumplirán el servicio militar. Fíjense, pero el problema estaba de que había, para poder pagar esos impuestos había que generar unas ganancias, ¿verdad? Y entonces ese concepto entraba en contradicción con la propuesta general del modelo de Robert Owen. Y solo podrán prescindir de los tribunales y de las cárceles, porque no las necesitarán. Y así descargarán al gobierno de estos menesteres. Es decir, en la parte de la justicia, ellos consideraban, o Robert Owen consideraba, que como ahí la gente iba a vivir feliz, tranquilo, ahí no iba a haber delincuencia, todo era algo muy idílico, pues ahí no iban a haber problemas legales, ahí no iban a necesitarse los tribunales ni las cárceles. Eso era, digamos, una propuesta que hacía Robert Owen. Este modelo de Robert Owen llegó a llevarse a cabo en una zona en Estados Unidos. Como les digo, eso obviamente fracasó, pero por lo menos fue un intento de factibilizar esta idea y como tal es interesante, digamos,
conocerla. Luego va a aparecer este señor, Charles Fourier, que digamos que él ya va a concretar más las ideas del cooperativismo, donde todos van a participar y, o sea, él es un acérrimo, digamos, convencido de las ideas socialistas. Entonces, su propuesta va en ese sentido también, va en el sentido de apartarse del capitalismo. Fourier fue un crítico de la economía y del capitalismo de su época, y decía que todos los problemas que se estaban generando en la ciudad eran precisamente por eso. Entonces, él también va a hacer una propuesta que va a tener una cantidad de población, unas funciones determinadas, pero él tiene, digamos, como un basamento teórico un poco más amplio que Robert Owen, aunque también no deja de ser bastante utópico. Él va a proponer como modelo de hábitat lo que va a llamar el falansterio o falange, que va a ser una comunidad de producción, consumo y residencia teorizada por él mismo, ¿no? Como base de su sistema social igualitarista. Era una comunidad de carácter agrícola y estaban formados por grupos de 1.620 personas. Él también determina cuántas personas deben haber en su propuesta de ciudad, vamos a decirlo de esa manera. Y en estas comunidades la competitividad económica era abolida. No había salario ni propiedad privada. Sobre todo no había propiedad privada, no había salario en el sentido de que todo el mundo iba a tener lo que necesitara, los alimentos, etcétera, etcétera, la vivienda, pero no había ese concepto de salario. Y Charles Fourier él decía que el ser humano debería ser muy libre. En su propuesta la gente iba a trabajar donde mejor se sintiera, podían cambiar de labor cuando quisieran para que no se aburrieran, etcétera, etcétera. Charles Fourier, las ideas de él se fundaban en que cada individuo trabajaría de acuerdo con sus pasiones y no existiría un concepto abstracto y artificial de propiedad, privada o común. Todos los individuos participarían de la propiedad de la tierra y los medios de producción. Él va a proponer bueno, voy a adelantarme y regreso para que vean la propuesta de edificación de Charles Fourier. Eso es lo que se llama el falansterio, pero fíjense lo descomunal de esta propuesta, donde todo iba a estar organizado de acuerdo a las propuestas que él mencionaba, ¿no? Y podemos ver también que está ubicado en grandes extensiones de tierra no ocupada, es decir, donde se pudiera cultivar lo que se necesitaba consumir. Charles Fourier, como les dije, tenía un basamento filosófico como más completo, y él decía que la humanidad iba a ir avanzando por varias etapas y que su propuesta finalmente iba a terminar en una etapa que se iba a llamar la armonía, que era donde realmente se iba a desarrollar el falansterio. Y en el momento en que él habla, que él propone, hace su propuesta, esa época es la que sería la civilización en sus 7 etapas por las que va a pasar el ser humano. En general, nosotros tenemos, digamos, como conceptos generales, se habla del salvajismo, la barbarie y la civilización, como etapas donde va pasando la gente. El salvajismo es la más precaria, en la barbarie ya hay fábrica de artesanía, cerámica, intercambio, y luego la más avanzada sería la civilización. Bueno, en ese momento en que él redacta su propuesta, se estaría, según su teoría, viviendo la civilización, pero ya se habría pasado etapas de la confusión, el salvajismo, el patriarcado, la barbarie, es decir, etapas de atraso del desarrollo en el ser humano. En la civilización, él decía que ya, bueno, se había avanzado, pero todavía era una etapa de anarquía individual, era una etapa de transición hacia los próximos segundos estados que él proponía que debía pasar el hombre. Y un poco de anarquía individual, bueno, porque
ya se había alcanzado cierto nivel de desarrollo técnico, tecnológico, precisamente eso era lo que él estaba le echaba la culpa a ese desarrollo tecnológico y económico de los problemas que se estaban generando. Y entonces él decía que había que ir a dos nuevas etapas, a una etapa intermedia luego que sería la seguridad, para llegar a la armonía, que era su gran deseo y el final de su propuesta. Entonces, en la etapa de la seguridad, él dice que esta fase tendría el objetivo de superar el desorden y la anarquía de las ciudades de la época, pero no llegaría aún a la fase ideal. La ciudad de esta fase estaría conformada por tres coronas concéntricas. La primera contiene la ciudad comercial y administrativa, es decir, el centro. Luego vendría un anillo que sería la parte industrial y luego en la periferia estaría, digamos, la parte agrícola. Y las densidades iban a ir disminuyendo desde el centro hacia el exterior, es decir, hacia el exterior la parte más externa donde iba a estar la agricultura, obviamente iba a ser el área menos poblada. Con la seguridad comenzará el verdadero progreso material, moral y amoroso que culminará, según él, en la armonía, con el falansterio como unidad armónica. Y en la armonía, en esta fase, que sería la última, en la que los seres humanos habrían erradicado por fin las injusticias, el sufrimiento y alcanzado todos la particular forma de dicha a la que aspiraban. Ese era el desideratum y digamos, el gran objetivo del ser humano, según Charles Fourier. Y él decía algo acerca del papel de la arquitectura. Él sostenía que a la arquitectura le fue dado un papel como agente del cambio social. Al alcanzar la fase de la armonía, el falansterio sería el edificio que representaría el logro de la arquitectura como unidad social. Para Fourier, la vida y la propiedad deben estar completamente colectivizadas. Y decía, si existe unidad en el sistema del universo, deberá existir también una teoría de la armonía geométrica en el mundo social, así como para el mundo material. Era una idea que él estaba buscando desarrollar. Y aquí, bueno, tenemos el tipo de edificación que se implementaría cuando ya se llegara a la etapa de la armonía, que sería su gran etapa. Y entonces, ¿cómo se organizaría esta edificación que él propone, que es el falansterio? Es el edificio colectivo mixto de producción y residencia. Estaría conformado por 300 a 400 familias, para dar ese número de 1.680 personas, que reemplazarían a la familia como la institución básica de la organización social. Esta sociedad se iría formando de manera gradual, voluntaria y pacífica. Cada persona podría libremente decidir y cuando quisiera si quería pertenecer o retirarse de ese establecimiento. La falange o falansterio no obedecía a un patrón único que se reproduciría de forma repetitiva, sino que variaría según las preferencias de sus habitantes, con el objetivo de crear un espacio estimulante en donde el trabajo fuera una fuente de diversión y placer y no un elemento opresivo. Fourier enfatizaba mucho en la libertad del ser humano, en que la gente debía vivir sus emociones, sus pasiones. Él era un gran defensor de la igualdad del hombre y de la mujer. Él decía que la mujer tenía que tener, en esa época, que tenía que tener los mismos derechos que el hombre y que el hombre debería vivir sus emociones, que no debería estar amarrado a un tipo de trabajo, que si en esta época me provocaba trabajar de, qué sé yo, por inventar. Yo en el falansterio, en la etapa de la armonía, si yo quería ser zapatero ahorita, pero después me aburría y después quería ser panadero, no tenía por qué tener ninguna traba, sino se me asaltaría tal cual en el falansterio, hoy zapatero y mañana panadero, porque si eso era lo que me salía, me nacía emocionalmente como ser humano, tenía que darle
digamos, libertad a esos sentimientos. Los miembros del falansterio consumirían lo que ellos mismos producirían. Los trabajos serían de libre elección, según el rol que quisiera desempeñar cada persona, y rotativo para que nunca resultaran tareas aburridas. Entonces, esta fue una propuesta de Charles Fourier. Obviamente, tanta armonía y tanta hermosura, pues, entra en contradicción con lo que está pasando en el resto del mundo y obviamente pues también fracasó como propuesta. Este falansterio estaría conformado en un espacio central, estarían las funciones públicas, los comedores, la sala de estudio, la biblioteca, lugares para asamblea. Habrían también otras áreas para talleres, pero todo con esa visión colectiva, ¿no? Para que todo el mundo trabajara allí, talleres de carpintería, cocina, en otras zonas se ubicarían los baños y los lugares donde las personas podrían relacionarse con, por decir, con visitas, por decir de alguna manera. Contaría también con un jardín de invierno, teatro, iglesia, depósito. Se pensaba en toda la vida, pero desde el punto de vista colectivo. ¿Ok? Y otros sectores estarían destinados a la privacidad de los apartamentos, que parecido a lo que habíamos leído en el modelo anterior, también tenían pequeñas cocinas, pero la idea no era que realmente la gente viviera una vida privada, sino que eso sería como para salir del paso, pero realmente para algo estaban las cocinas colectivas, para que las compartieran con todos los demás. Va a aparecer otro señor que vamos a mencionar más brevemente, Etienne Cabet, que fue un filósofo, teórico, político francés y socialista utópico. Fue el fundador del movimiento icariano. Esto viene de que él escribió un libro donde habla que tuvo un sueño, donde hubo una ciudad llamada Icaria y donde la gente podría vivir muy bien. Y entonces, a partir de esa ciudad Icaria, se hace una propuesta bastante romántica, muy parecida a las otras, aunque tenga sus particularidades, pero también tiene que ver como otra propuesta más utópica. Y Etienne Cabet publica la descripción de una nueva ciudad ideal, Icaria, basada en una organización socialista de la propiedad y de la producción. Hace una descripción minuciosa de su ciudad, pero la concibe como una gran metrópoli que reúne las bellezas de todas las ciudades más célebres. En su teoría, él propone una ciudad muy grande, pero donde se representen las ciudades antiguas, las ciudades griegas, romanas, lo que se hizo en el Renacimiento, anteriormente lo que se había hecho en el medioevo. O sea, él hace como un planteamiento ecléptico desde el punto de vista de lo que sería la imagen visual de esa ciudad. El plano será rígidamente geométrico, con calles a 90 grados y un río rectilíneo que recorrerá por el centro. Todas las calles serán iguales, se tomarán numerosas precauciones para facilitar el tráfico, especialmente para los peatones, segregándolo de los coches. Y entonces, a la final, pues, va a ser otra propuesta utópica que buscaba, en teoría, esa idea de mejorar las condiciones de las ciudades que se habían generado como efecto del hacinamiento y de la contaminación, de producto de los efectos de la revolución industrial en las ciudades. ¿Ok? Entonces, hoy, bueno, vemos esta propuesta no tuvieron el éxito que tuvo, por ejemplo, el plan Haussmann, que todavía lo tenemos como lo vemos sus efectos hoy día en París, pero fue una propuesta interesante, ¿ok? Tal como más adelante veremos las de las ciudades jardín o las ciudades según principios artísticos o las ciudades lineales de Arturo Soria, que ya le mencioné en algún momento. Entonces, antes que se nos acabe el tiempo, hoy es la fecha de entrega de la actividad 2. Algunos ya lo han entregado, no he revisado ninguno todavía. Para los alumnos de Maracay, por los momentos, el próximo encuentro presencial que se puedan acercar al instituto estaría pautado para el 24 de mayo. Es decir, no este martes de esta semana, sino para el otro. Pero de todas maneras, eso yo se lo escribo por el aula, por la mensajería, yo les hago llegar esa información, pero
Profesor, una pregunta. Dígame, dígame. Yo a usted le había escrito de que yo me encontraba bloqueada. Ya yo pagué y todavía nada que me desbloquean. Usted me dijo que si entregaba antes de que fueran las notas del corte. ¿Cuándo es la nota del corte? Bueno, eso, en teoría yo tengo que entregar eso para finales de la semana que viene o en la siguiente. Todo Ok, depende del momento que me envíen a mí las nóminas. Yo no tengo claro, inconveniente de que si tú estás bloqueado, cualquier alumno que esté bloqueado, si luego le da tiempo de entregar, me lo puede entregar y yo lo reviso. Pero si te desbloquean tarde, yo no puedo hacer nada. En el momento claro, que no, yo... yo estimo que me desbloqueen el lunes, martes. Perfecto, entonces no hay problema. Pero lo Ok, que sí les recomiendo, porque es que ustedes no son nuevos en esto, es que ustedes saben que hay que insistir, ¿entienden? Ustedes tienen que... claro, yo he ido todos estos días Por y eso. no, Entonces, bueno, entonces ustedes tienen que insistir porque eso los puede perjudicar, porque si llega el momento en claro, que yo tengo que enviar las notas y no los han desbloqueado, ahí sí no se puede hacer nada y se quedan claro, con está su bien. 0,1, ¿ok? Entonces, si te desbloquean el lunes, tú el lunes me mandas el trabajo, ¿ok? Ok, está bien, profe. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Andrea Bellorín, Aníbal Calderón, Betania Lara Macuare, Fernando Castañeda, que te conectaste un poquito tarde, Ismael Guanipa, Ivani Jugador, María Cuevas, Marina Ayac, Pablo de Abreu, Saida Ortiz, Yanair Angulo, Karen, no sé el apellido de Karen ahorita. Les agradezco su participación. ¿Tienen preguntas, alguna duda, algún comentario? El video se los coloco en el aula como siempre, ¿ok? Andrea Bellorín, ninguna, profe, ¿ok? Ok, Said, no, ninguna. Recuerden celebrar al principio de semana siempre el foro. Para el lunes 23, este lunes que viene, no, este lunes 16, el lunes 23, arrancamos el segundo corte. Entonces, para el lunes 23 ya deben tener el contenido del segundo corte y las actividades del segundo corte, por lo menos la actividad 3. Ok, Betania Lara, ninguna duda, profe, excelente clase. Ok, revisen eso. Espero que hayan visto el videíto que les puse. Digo videíto, está bien chévere, pero es de 5 minutos que les puse en el foro. Si no lo han visto, véanlo, ok, en el foro de esta semana. Ok, Fernando, está bien. Vi que escribiste en el foro una cuestión. Bueno, les agradezco la participación. No se me vayan todavía, déjenme que tome una captura. Ok, ahora sí me despido. Gracias por su participación. Chavito, Alexi, ya vamos Gracias a usted, profe. Hasta ok, luego. a esperar que Alexi se conecte. Ok, Alexi, te conectaste tarde, ya nos estamos despidiendo. El video va a quedar grabado, Alexis. Ok, chao.